Muchas gracias, Olivia. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a todo el público que está presente, tanto acá en Petit Comité en la sala como en los sistemas de redes sociales a través del cual se transmite. Voy a compartir pantalla y mientras va apareciendo y cargándose el material, voy a ir haciendo una serie de acotaciones. En primer lugar, me voy a referir a un trabajo que está en curso, que pertenece a una investigación recientemente aprobada, pero que se centra en los últimos 2 años y fracción que llevamos, en este paso que tuvimos que dar como resultado de la pandemia, de irnos un rato a la enseñanza a distancia, en la enseñanza online, luego en una versión un poquito como híbrida, transicional, durante el PROTEM, con un par de trimestres, si no me equivoco, anteriores al actual, sobre los cuales yo fui recopilando información y datos sobre las experiencias con mis alumnos. Entonces, me voy a saltar un poquitín la parte meta, digamos, es decir, toda la construcción teórica y eso, que bueno, seguramente va a estar detallada en la colaboración escrita más adelante. Y me voy a centrar un poquitín en el ejemplo de caso, y lo voy a hacer de esta forma. Esta primera imagen, bueno, está mi esposa ahí observando un cuadro. Estamos en la Galería Corkin en Toronto, un lugar muy bonito que se llama The Distillery District, donde en ocasiones yo he hecho lives a través de un grupo privado en Facebook para la enseñanza con mis estudiantes a la distancia. Entonces el trabajo comienza con esa declaración de principios, diríamos, que dice ahí que la modalidad presencial y la modalidad online no son excluyentes, ¿sí? Es un poquito así, de ahí se deriva el título de mi presentación, ¿no? Repito, no me voy a detener muchísimo en la descripción de las referencias, las líneas de descendencia teóricas, etcétera, pero con excepción de lo que va a aparecer aquí, que tiene que ver con algunas ideas novedosas sobre el proceso de aprendizaje y la creatividad desde las ciencias cognitivas y desde la lingüística cognitiva también. Estos serían unos conceptos importantes. Neural Network Theory, como la concibe Hopfield en 1982, es decir, la idea de que la conexión ocurre cuando hacemos estructuras en el cerebro que se activan y se conectan en forma neuronal y nodal, ¿no? Este tipo de configuraciones las han estudiado otros autores como Martindale, y también se les identifica como PDP, Parallel Distributed Processing, o bien el conexionismo, ¿sí? En particular voy siguiendo también algunos trabajos de lingüistas cognitivos como Lakoff y Johnson, que se han ocupado de vincular este conocimiento con teorías sobre la conexión que toman en cuenta la cultura visual, la posmodernidad. Desde luego hay una conexión más o menos, diría yo, directa con el concepto de semiósfera y la semiótica de la cultura como la concebía Lotman. Pero en esta exploración sobre el proceso de la enseñanza en los distintos espacios y los recursos síncronos y asíncronos, para mí es muy importante este concepto, el concepto de meaning making, ¿no? Como dice ahí, no lo voy a leer, lo tienen ahí en pantalla, pero me interesa resaltar sobre todo la última línea. La mente es un sistema integrado que unifica los procesos de simbolización, porque me parece que es de fundamental importancia vincularlo con lo que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño en particular. Entonces dice ahí en mi espacio propio y a mi ritmo, que era una especie como de eslogan, una declaración de principios, una especie de reclamo muy cariñoso, muy entendible, muy justificable de parte de mis estudiantes, es decir, llevemos a cabo una operación conjunta de enseñanza-aprendizaje, pero dame chance que haya un ritmo y un espacio propio, lo cual nos conecta directamente con escenarios. Voy a ir un poquitín rápido porque lo que me interesa al final es mostrarles unos cuantos minutos en un video de esta estructura bajo la cual yo estuve trabajando, ¿no? Tendríamos un primer escenario, digamos, no precisamente el ideal, que se caracteriza porque ahí está la información que puede ser relevante o que puede tener algún valor en forma aislada, unitaria, pero que no está integrado dentro del mismo proceso de enseñanza, ¿sí?
sería como un primer diagnóstico. Una postura remedial para ese primer escenario sería la de efectuar cambios en la percepción de que es el profesor el único intermediario, el único modelador y el único responsable oficial ideal del manejo de la información. Entonces, para apoyar esa actitud remedial se identifican algunas acciones. Por ejemplo, que los estudiantes empiecen ellos a participar en la elaboración de recursos didácticos mínimos. Esto es perfectamente posible y además es deseable en las escuelas de diseño. Y recordar que normalmente existen tres grandes clases, tres grandes rubros, digamos, en la elaboración de material pedagógico didáctico, como sería el material de lectura-consulta, el material de interacción o análisis, que entre paréntesis tiene que ver más con la digestión de datos, la digestión de teorías, ideas, conceptos, y la aplicación al proceso proyectual, que serían propiamente los ejercicios. En esta misma lógica, un escenario 2 es en el cual la información ya no está tan aislada, ya se ha procurado que se integre un poquito a la dinámica de la enseñanza-aprendizaje, se ha convertido en una especie de tarea obligatoria, pero aún no está en el grado en el cual los alumnos pueden efectivamente adueñarse de esa información. O bien porque no saben, o bien porque aún no tienen el cajón de herramientas, vamos a decir así, que les permita llevarlo a cabo. Entonces la información está ahí, pero no logra ser integrada suficientemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y aquí lo que se detecta es que hay que cambiar un poquito los objetivos de los recursos didácticos, es decir, de la mera o de la obsesiva, en ocasiones, administración del conocimiento a la ampliación, contextualización y apropiación de este. Entonces, si ustedes pueden leer ahí, ver, se favorece otro tipo de elaboraciones de materiales donde sea precisamente lo nodal, estructural, lo colectivo, más importante que el acercamiento aislado, singular, más o menos tradicional y un poquitín empolvado de otro tipo de recursos, ¿no?, que han demostrado su poca idoneidad para el proceso de enseñanza en el diseño. Un tercer escenario, pues partiría de la idea que la información ya empieza a ser modulada, se le puede dosificar, se le articula dentro de recursos didácticos que son significativos para el proceso y que sobre todo propician la interacción de todos los actores, profesores, estudiantes, incluso el público en general, ¿no? La información y la interacción se integran sustancialmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje socializado. Aquí la clave es que hay una estrategia exitosa que consiste en activar la experiencia de enseñanza-aprendizaje dentro de un contexto significativo. Entonces ustedes pueden detectar ahí algunas conexiones con el aparato teórico desde distintos enfoques de la semiótica y la cultura que se han planteado tanto hoy como ayer, que están aquí de alguna manera expresados, ¿no? Es decir, que el alumno le resulta útil, práctico y gratificante hacer suyo el propio recurso pedagógico didáctico. Ahí pueden verlo, se favorece en la realización de infografías, interactivos, líneas de tiempo, mapas conceptuales, cosas que puedan hacer ellos por sí mismos, etcétera. Está basado en el siguiente modelo, que es una elaboración propia. Es una cosa que yo llamo acertada o desacertadamente, pero para mí es bastante gráfica la imagen. Es como un modelo metabólico de la producción del conocimiento durante una típica clase de diseño. Como ustedes pueden ver ahí, el contexto es fundamental para establecer conexiones. Si la información es aislada, entonces resulta no pertinente, ajena y frecuentemente desarticulada. Entonces no alcanza a integrar el proceso de síntesis, que es fundamental en la enseñanza del diseño. Y esta información simplemente vuelve a alimentar patrones que no son positivos, tanto para la dinámica de la clase como para la elaboración de material didáctico. En el otro caso, cuando la información está actualizada, pero aún es bastante estática, sí alcanza a penetrar parcialmente en el proceso de síntesis, pero ocurre el mismo proceso, ¿no? Regresa al reafirmamiento de posturas y materiales que no son necesariamente los mejores para la enseñanza del diseño. El centro, lo ideal sería tener una información contextualizada que siempre va a ser pertinente, útil, conectada y significativa independientemente de la condición espacio-temporal. Es decir, la síntesis como la convergencia entre elementos síncronos y asíncronos, donde además tenemos la atención focalizada sostenida. El esquema tiene otra lógica, que es la siguiente. Por ejemplo, hay un input y un output que puede ser reversible, tanto del profesor hacia sus alumnos o viceversa. Ahí ustedes pueden leer típicos ejemplos de material didáctico
¿no? Conforme vamos cambiando y estableciendo conexiones nodales, la circulación de la información, entonces va a incrementar la dinámica de la clase. El mayor dinamismo nos ayuda a comprender y limitar de manera más eficiente, modular mejor materiales, información y recursos, ¿no? Partiendo de un diagnóstico, este suele ser por lo menos en mis cursos, era un poco la media, una comprensión lectora deficiente por parte de los estudiantes, tristemente. Están hastiados de PowerPoints, que estén bien o mal diseñados, pero que están sin contexto, que ese es el problema. Hay una deficiente técnica, por ejemplo, para tomar apuntes, hay poca iniciativa para realizar ejercicios por su cuenta y generalmente una predisposición que no es positiva cuando la clase es muy rutinaria, ¿no? Entonces ahí siguen otras actividades. Conforme hacemos este contacto nodal, se aprende a ubicar, se hace propia la información y el estudiante libera su propio expertise como nativos digitales. Entonces, en la medida que crece su rol protagónico, los propios estudiantes enfrentan otras situaciones significativas y de aprendizaje de mejor manera, se incrementa una sana competencia y colaboración, y al final, en el último nivel, logramos la atención focalizada porque hay un training continuo que se ha hecho natural en el mismo proceso, ¿no? Tanto a distancia como presencialmente, el training es continuo y se incorpora a los hábitos de estudio de los estudiantes, incrementa su habilidad, su pensamiento crítico y un factor muy interesante que es reforzar la identidad como miembro de la comunidad universitaria UAM. Entonces ahora voy a ir un poquito más rápido para que no se nos acabe el tiempo y voy a centrarme. Aquí está simplemente una lista de los recursos, ustedes los reconocen, los que son síncronos, la clase en el salón, la asesoría en el cubículo. Yo utilizo, por ejemplo, conferencia, varios sistemas, Meet, Hangouts, comunicación vía WhatsApp, la comunicación a través de un grupo privado en Facebook, hay chat rooms a través del sistema de correos de Google y algunas otras plataformas como lo van a ver en este clip de video. Entre los recursos asíncronos estarían los típicos, obviamente, PDFs, imágenes, documentos al alcance de un clip, rúbricas, templates, ejercicios, la suite de Google Drive, bancos de imágenes, Prezi, Dropbox, bancos de datos, test, cuestionarios, Moodles, la plataforma Nearpod, con la cual la división de diseño de la UAM Azcapotzalco tiene cuentas para los profesores, y material didáctico que puede ser consultado tanto online como offline, ¿sí? Y para mí es muy importante, por eso está resaltado en bold, la grabación de la clase Zoom que se puede subir a una plataforma de redes sociales. Y aquí está la síntesis, ¿no? Ahí se puede ver que la convergencia de los recursos me incluye como estudiante en la confección de conexiones, metáforas y analogías significativas para producir el conocimiento con una serie de cambios de actitud y de disposición. Lo más importante es llegar a trabajar de una forma convergente y desarrollar el pensamiento crítico con criterios de funcionalidad estética y tecnología con la participación y el propio dinamismo de los estudiantes. Entonces, voy a activar aquí un video, voy a ir saltando un poquitín para no tarde tanto. Por ejemplo, de imagen corporativa, o puede ser diseño editorial. Por supuesto, ahí está nuestro grupo privado en Facebook que nos lleva a la grabación, por ejemplo, de la sesión última de Cultura y Diseño 1. Eduardo, muchas gracias por la intro y encantada de ver todos. Tengo invitados de distinto perfil, en este caso, por ejemplo, Tatiana es una diseñadora muy versátil, competente, que colaboramos hace cerca de 10 años. Gerardo me invita a esa clase, creo que es la tercera vez, y siempre estamos hablando que para ustedes que están pensando, están definiendo sus estilos, están aprendiendo nuevas cosas, puede ser interesante ver el rango creativo de una persona. Casi como que te indica nuevas formas de acomodar ciertas cosas que pueden tener impacto en lo que está uno haciendo o creando en este momento. No sé si a ti te pasa así. Sí, no, me pasa. Y también, por ejemplo, ayer el hecho de cambiar de universidad me hizo mucho impacto también en mi creatividad. Por ejemplo, en Lituania el enfoque era bien dibujo, acuarela,
todos los procedimientos gráficos, por ejemplo, la xilografía. También voy a tratar de transmitir la luz, un intento de pintar con acuarela, como algo más fresco, ¿no? Acá va el plano, ¿no? De algunos pisos. Aquí voy a hacer una acá pausa con los puntitos estamos marcando. Por ejemplo, en el caso de Tatiana, ella es muy versátil y muy competente, porque trabaja al mismo tiempo como artista, ilustradora, fotógrafa, pero también trabaja como diseñadora de experiencia de usuarios a un nivel realmente muy alto, ¿no? Esta es parte de sus proyectos más tipo corporativo. Bueno, ahí está hablando, teniendo un encuentro con nuestros estudiantes. Al final concluye esta idea muy interesante que los patrones de diseño son transferibles, etcétera, ¿no? Y ahora voy a saltar un poquitín porque se nos está yendo el tiempo, pero quiero centrar un poquito en el análisis de este grupo de privado en Facebook, donde los alumnos, por ejemplo, suben sus proyectos a pequeña escala, donde puedan comparar, hablar de sus proyectos. Por ejemplo, este es uno de los proyectos más interesantes del trimestre, de hecho lo seleccionamos para Exposía. Y bueno, ese es un poco nada más a título de demostración. Y la conexión con redes sociales. Asimismo podemos hacer uso de WhatsApp. Y ahora vamos a ver Instagram, otra plataforma que se llama Frame. Voy a igual adelantar un poco. Pero esta es una plataforma muy interesante porque nos ayuda a combinar estas, digamos, es donde yo pretendo demostrar un poquito este ejemplo aplicado de esta convergencia y alternancia entre lo síncrono y asíncrono. Estamos dentro de un aula virtual, vamos a ir a un espacio que se puede recorrer. Estos elementos donde puedo contener y ligar mis otras herramientas pedagógicas. Por ejemplo, ahí estábamos viendo hace rato, dentro del curso de Cultura y Diseño, se hace uso de material en Prezi, por ejemplo, aquí está ligado. Ahora hemos salido brevemente del entorno 3D inmersivo de Frame para ir a un website de Prezi, en donde tengo mi material. Y esto está, repito, está disponible para los alumnos en cualquier momento que ellos necesiten. Si tienen que repasar un tema de clase o pues, investigar un poquitín o hacer alguna ponderación en particular, una lectura que es importante, por ejemplo en la versión 2, que es este texto de Walter Benjamin, que es muy importante. Tenemos también toda una extensión de la que voy a hablar brevemente, que es prácticamente una lista de videos de YouTube o de Vimeo para cada materia, para cada UEA prácticamente. Y acá están, es material que está repito, al alcance de los estudiantes todo el tiempo para que ellos puedan aprovecharlo en el momento que ellos les convenga. Until his 20s, Adorno planned for a career as a man in America. Entonces, ahí estábamos, y ahí, siguiendo en Frame, se puede ver toda la cantidad de interacciones que existen. Acá, por ejemplo, tenemos este elemento que nos conecta a otra experiencia educativa que tiene que ver con el curso 2. Ahí lo vamos siguiendo, ¿no? Puedo entrar porque está activado. Por ejemplo, aquí me va a mandar exactamente esa parte que está dentro de mi página web y está hecho con Emaze, que es otra plataforma. Entonces, esa es la gran cualidad que yo estoy encontrando en esta plataforma, que es conectar todo, manejar distintos entornos y contextos en los cuales se puede estudiar tópicos referentes al curso, ¿no? De manera muy ágil, muy interesante, muy rápida, y siempre también con la posibilidad de tener una interacción in situ, es decir, con los alumnos deambulando por acá, ir descubriendo cosas. Por ejemplo, esa obra de arte de Marcel Duchamp nos lleva aquí a un video, es llevar a su máxima posibilidad el concepto de hipertexto. But this guy, I mean, ¿No? Están hablando de esa obra de Marcel Duchamp. Y repito, llevar a su máxima expresión posible la cuestión de hipertextual
con algunas variantes. Por ejemplo, esto es importante porque es la casa de ustedes acá, en Burlington. Y este tipo de manipulaciones luego da pie a una discusión muy rica en el contexto de los temas de cultura, diseño, tecnología, comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, es un trabajo que va, digamos, todavía en una fase experimental, pero las perspectivas son muy buenas. Por último, una parte que me gustaría mostrar rápidamente es la siguiente. Esta zona. Por ejemplo, aquí yo tengo, y esa va a ser la idea, va a estar montado algunos de los objetos que analizan y prototipos que desarrollan mis alumnos como parte de las enteras de cultura y diseño 1 y 2. Este es un ejemplo. Eso fue a propósito de la exposición de Geiger en México, y es el reporte de un estudiante. Este es su video, ella lo editó, lo hizo todo completito. Estos elementos que tenemos acá están articulados, nos van a llevar a otro sitio, por ejemplo, una gráfica interesante para entender cierta historia del diseño y una serie de complementos de los temas que se analizan. Por supuesto, la carta temática, el sílabus, vamos. ¿No? Y esto nos llevaría al segundo piso, a otro nivel, y también la interacción con el perrito que está acá. Y algo muy interesante, y con eso finalizo este video, no quiero que sea muy largo, es también al mismo tiempo funcionar aquí esa interacción. Por ejemplo, voy a activar aquí el streaming, y ahora me están viendo doblemente, me van a escuchar al menos. Y en el futuro, digamos, los estudiantes van a estar aquí conmigo en esta sala, vamos a estar platicando, podemos tener una sesión, clase, y hacer uso de todos los elementos que son tanto síncronos como asíncronos. Y esa ruptura y la convergencia de ambos es el punto fuerte de lo que yo estoy intentando hacer. Yo dejaría aquí este video. Entonces, bueno, esa es parte del trabajo como va progresando, digamos. Y esta es la portada de ese grupo privado en Facebook. Este es un trabajo conjunto tanto para el área de semiótica del diseño, de la cual soy miembro, como del colectivo de el Tronco General de Asignaturas, que tiene, digamos, la autoridad y el control sobre las materias como cultura y diseño, lenguaje básico y otras. Entonces, lo que vieron ustedes al principio fue el paso de síntesis, donde Tatiana, por ejemplo, nos presenta su versión de lo que, como entiende ella la creatividad, el ser una persona creativa, sus diversas facetas como creadora, como diseñadora, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Gracias.